Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo formato de video que voy a estar poniendo en el canal. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que para mí es un invitado muy especial, una persona que admiro mucho y que he seguido su trabajo en redes sociales. Alan Hernández, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por la invitación y muy bien, aquí andamos tomándonos un cafecito. Eso es todo, igual. Y con la misma taza igual, ¿eh? En la misma. A ver. Alan, me gustaría empezar con una pregunta hasta cierto punto detonante de todo esto. ¿Por qué nutrición? ¿Por qué decidiste mirar hacia la licenciatura en nutrición? Ok. Mira, yo tuve un accidente hace un poquito más de 5 años. Yo Ujú, estaba estudiando la licenciatura en Derecho y fue ahí cuando desgraciadamente falleció un amigo y al fallecer yo entré en como una pequeña depresión. Entonces empecé a hacer yo ejercicio como para salir de esa depresión y me empecé a interesar mucho el ejercicio. Entonces veía que la alimentación iba muy de la mano del ejercicio, hasta que pues de repente empecé a indagar mucho en la nutrición, o sea, en leer, y claro. me empecé a dar cuenta que me gustaba, o sea, era como para mí como estar jugando un videojuego sin problema alguno. Empezaba a ver videos, leía y cosas así, hasta que empecé a investigar sobre una carrera y ya, o sea, decidí estudiarla y dedicarme de lleno a lo que era la carrera de nutrición, abandonando por completo la otra licenciatura. Y pues encontré que era mi pasión. Ok, ok. Algo que aquí yo veo es que de alguna u otra forma el ejercicio te inclinó hacia estudiar la carrera de nutrición, ¿no? De alguna u otra forma como que de ahí fue el detonante o también le viste el lado a la alimentación. Sí, fue más que nada el ejercicio, porque pues yo ni siquiera tenía en consideración que existía una carrera de nutrición. Fue hasta que me empecé a dar cuenta que la nutrición iba muy de la mano, que era el ejercicio, porque ya sabes, te metes al gimnasio y todo el mundo cree saber de nutrición, entrenadores te empiezan a recomendar cosas, pues yo la verdad veía cosas sin sentido y como siempre he sido muy curioso en Ujú, temas, entonces ya empecé a investigar sobre esto ujú. y básicamente fue lo que me llevó a saber de la existencia de la carrera. Ok, ¿cuánto tiempo llevas entrenando ya? Unos 6 años más o menos. 6 años. Ok, de Ujú. hecho, como te digo, yo te sigo más o menos en redes sociales, vi que estuviste o estás ahorita, no sé, asesorado por el buen coach Tosco, ¿no? ¿Sigues con él o ya, o todavía no? No, estuve en tiempo, pero como siempre me ha gustado ser muy autodidacta en ciertos temas, Claro. empecé a investigar por mi cuenta y yo creo que la principal parte es la aplicación de la teoría. Ujú. Siempre me gusta aplicarla en mí y ya, o sea, no es que haya tenido algún problema con él o algo así, simplemente le comenté que me gustaría a mí aplicar lo que yo he estudiado en mí primero y ya, fue nada más eso. Ok, ok. Oye, otra cosa muy interesante, igual que veo en redes sociales, es que tú tienes tu home gym, ¿no? Digo, de hecho tienes un video en Ujú. YouTube en donde lo muestras y todo esto. ¿El home gym tú ya lo tenías planeado desde antes o definitivamente la pandemia te empujó muy cañón para detonar ese como proyecto? Sí, fue la pandemia principalmente. O sea, bueno, siempre ha sido como que mi sueño tener un gimnasio propio, ¿no? Ujú, claro. Pero la pandemia de plano fue la que detonó. Cuando cerraron, inclusive cuando cerraron todos los gimnasios, yo había pagado 6 meses, que era lo peor. En el gimnasio que estaba, había pagado 6 meses porque me había cambiado y entonces, pues literalmente como a los 15 días cerraron todo y pues bueno, yo tenía dos torres de esas que suenan a los coches Ajá. y una barra, discos de esos que venden en Walmart y así empecé. Hasta que, pues bueno, poquito a poquito fui comprando material hasta lo que tengo ahorita, que es pues, un gimnasio completo. Sí, sí. Y bueno, ya que como que viste esta perspectiva del home gym, ya por ejemplo, bueno, no sé, pero supongo que ya ves difícil el hecho de volver tal vez a entrenar así ya de planta en un gimnasio como antes. O sea, ya estás muy acostumbrado, Sí, ¿no? sí, completamente. Antes, pues, de por sí siempre he entrenado solo, nunca he entrenado acompañado con alguien y pues como que ya creo que
el hecho de estar compartiendo barra, compartiendo así mancuernas, cosas así, no, ya no me acostumbro. Claro, claro. Y más teniendo en cuenta esto de igual de aquí, bueno, otra pregunta muy interesante. Es como, sabemos, como mencionaste hace rato, cuando entras a un gimnasio, pues todo el mundo quiere decirte qué hacer, ¿no? Que si hay que hacer super series, que si circuito todo, que si no, cada quien como que te da su perspectiva. Algo que yo quisiera preguntarte es que en qué momento tú volteas a ver esa parte de ciencia del entrenamiento, ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues la alimentación con base a la carrera, de alguna u otra forma nos predisponemos más a saber de eso, pero la ciencia del entrenamiento es algo que, bueno, a mi perspectiva que yo he visto en los gimnasios que he ido, pues aún es algo que no es tan recurrente que las personas sepan, que si los grados de esfuerzo, que el volumen de entrenamiento, todo eso, ¿en qué momento tú volteas a ver como el entrenamiento como una ciencia? Y yo contraté a un entrenador, bueno, un disque entrenador cuando iba al gimnasio y principalmente veía que me ponían puras cosas que me fatigaban mucho, me quitaban demasiado tiempo y no veía ningún resultado pleno, ninguno. Al contrario, a veces ni siquiera me podía levantar al día siguiente a ir a entrenar o me quitaba de plano las ganas de entrenar. Entonces dije, yo creo que esto no es la única forma en la cual puedas entrenar. Y así metiéndome a internet, ya sabes que empiezas a ver cómo hacer el press banca o cómo hacer press militar, etcétera. Te empiezas a dar cuenta que existe un mundo aparte de esto. Sí, sí. Y evidentemente, pues el gran error de todos es empezar a buscar videos de culturismo, ¿no? Siendo natural, siempre te pones a buscar cómo entrena Ronnie Coleman, cómo entrena tal, tal, tal. Sí, Y sí. no, yo di con el canal de Miguel, no sé si lo conoces, de Nutrivolución, Ujú. Sí, y sí. empecé a ver cómo entrenaba y cómo mencionaba la ciencia y todo eso, y me empezó a llamar la atención. De hecho, de ahí parte mucho de lo que a mí me haya gustado también la nutrición. De ahí empecé a ver su canal, empecé a ver cómo lo aplicaba y di con el libro clásico de Eric Helms, de las pirámides, tanto de nutrición como de entrenamiento, Ujú. y de ahí pues mi perspectiva de todo lo que conlleva el fitness cambió por completo. Definitivamente. Ok. Algo igual que, como tú mencionas, es muy interesante, ¿no? Como el hecho de, o sea, la nutrición de alguna forma es la base de todo, ¿no? La base de la vida y de cómo nos podemos mantener en la misma. Pero, por otro lado, el ejercicio, yo veo, digo, no sé en el caso de la universidad que haya sido, en el caso de la mía, por ejemplo, siento que el ejercicio a veces los nutriólogos lo infravaloran bastante, porque a veces siento que lo dejan como de tu dieta y esto y 30 minutos de ejercicio aeróbico, ya. Pero vemos que a veces Ujú. el ejercicio realmente requiere de su propio entrenador, ¿no? De personas que realmente están muy a fondo en esto y que de alguna u otra manera el ejercicio yo digo que es 50 y 50 definitivamente, ¿no? A veces se escuchaba mucho el mito de 70-80% dieta y 20% gym, ¿no? Pero a tu perspectiva, ¿a qué crees que se deba, pues, que no se tiene esta profundidad tanto en los conocimientos del ejercicio en sí, ¿no? No solo del entrenamiento de fuerza, ¿no? De los demás también. Ajá. Yo creo principalmente se debe a la carencia de importancia en general en todas las ciencias de la salud. La mayoría de las personas cree que es algo simple, algo sencillo, llevar una carrera tanto de nutrición o alguna ciencia afines del deporte. Yo creo que se debe a eso y principalmente el intruyismo profesional de muchas personas Ujú. que pues creen que por estar con un físico estético o por haber visto dos videos de Ronnie Coleman ya saben entrenar. Claro, Entonces creo que desde ahí parte todo el problema que tiene actualmente. Yo creo que un poquito menos la nutrición, ya la empiezan a valorar un poco más, pero el entrenamiento creen que, y desgraciadamente como para ejercer lo que es la licenciatura en nutrición tienes que cursar literalmente una licenciatura en nutrición y para ejercer el entrenamiento no necesitas cursar forzosamente una carrera formalmente. Puedes literalmente cursar un curso y ya te puedes autodenominar entrenador sin la necesidad tanto legal que haya de que una autoridad te esté presionando para que literalmente estudies, ¿no? Solamente con un curso
te puedes autodominar entrenador y listo, ponerle a todos 4x2. Claro, claro. De hecho, ahorita que mencionas eso del 4x12, me trajo el recuerdo, digo, yo te conocí a ti. La primera vez que vi tu trabajo, bueno, te identifiqué fue cuando estuviste, creo que en un, no recuerdo, pero fue como un como tipo congreso que hizo Marcos Romero de Nutrición en Forma. Mm. Tuviste una ponencia sobre pues sobre el entrenamiento, ¿no? Volumen de entrenamiento y todo eso. Y de ahí igual me puse a verlo más a fondo, como tú lo platicas, a partir de ahí pues he seguido tu trabajo. Y bueno, algo que tú mencionaste ahorita muy interesante acerca del deporte, ¿no? Cómo no hay algo consolidado aquí en el país en sí, ¿no? O sea, que realmente incluso una escuela para el mismo deporte. Sin embargo, yo he visto, creo que tú tienes o estás formado en deporte en la academia de Jay, si no me equivoco, Jay Reinstein, no creo que ese es el nombre, igual que yo lo sigo en redes sociales. Platica un poquito de cómo te acercaste a él, cómo es que se tiene esta interacción, porque yo igual he visto que él igual tiene interacción incluso con personas de España, como lo son en Ecobaes y todos ellos. ¿Cómo tú lo ves y cómo es tu reacción al curso o lo que él, la certificación que él te da? Ah, ok. Yo hace, me parece, 2 años acudí a un congreso, se llamaba One Fitness Weekend. Ujú. Fue un congreso de 3 días continuos de ciencias del deporte afines y evidentemente también ciencias de la nutrición. Entonces, el congreso fue organizado por él y por otra persona, me parece, y ahí lo conozco. Y ahí me doy cuenta de muchísimas variables que uno piensa que sabe entrenar y pues, literalmente no sabes entrenar. Entonces ahí lo conozco, empezamos a platicar, dio su ponencia, me parece que dio una ponencia de cómo entrenar correctamente el abdomen Ujú. y me empieza a gustar mucho cómo explica y cómo literalmente me cambió una perspectiva. También ahí conocí a Tosco, a todo el equipo de Savage. Ujú. Ahí los conocí y te das cuenta que es un mundo aparte. Posteriormente veo que en sus redes sociales, porque a partir de ahí agregué a muchísimas personas, creo que mi panorama se amplió muchísimo, tanto de nutrición como de entrenamiento. Y de ahí agrego a Jay, y veo que publica que iba a dar un curso. Primero fue uno de entrenamiento inteligente de glúteo, el que tomé. Y según yo ya sabía entrenar el glúteo y cuando me meto al curso, pues literalmente sé que no sé entrenar el glúteo como se debe. Ya lo tomo, después publica igual que iba a realizar uno de hipertrofia y a mí siempre me ha gustado lo que es el lado fitness, más allá de la fuerza y todo eso. Y ya lo tomo, me agrada muchísimo. Tomo otro que también es de especialista en fuerza y pues se complementan muchas cosas, inclusive con el segundo libro de la segunda edición que saca Helms del libro de las pirámides, se empiezan a complementar muchas cosas actuales. Y después sale otro que también me gusta muchísimo, que es el del desarrollo de la hipertrofia de Brad Schofield, y pues empieza a complementar todo este tema, que es a lo que me dedico, que es básicamente estudiar sobre la hipertrofia, que todos los días sale algo nuevo. Sí, así como lo mencionas, ¿no? El hecho de mantenerse en la raya, ¿no? Porque siempre la ciencia te va a sacar algo nuevo. En todo momento, de alguna u otra forma, siempre hay cosas nuevas y siempre hay que estarse actualizando. Ahorita tú me mencionaste los cursos y todo lo que has tomado, los libros igual, estos de Eric Hales y Brand Shuffle. Tú actualmente, al día de hoy, ¿tú cómo te mantienes actualizado? ¿Tú cómo es que te actualizas en tu día a día, tanto para entrenamiento y también para nutrición? Ah, ok. Principalmente es una suscripción mensual a la revista de Más, en español, que ahí tienen muchísima investigaciones, no nada más de hipertrofia, sino en general de cualquier ciencia afín, tanto de nutrición como de entrenamiento. La básica, que es Putman, en la cual puedes inclusive activar que te actualice cada que salga algo nuevo relacionado a los temas que te agradan, ya sea hipertrofia o nutrición relacionada a la hipertrofia, y seguir a personas que realmente aportan valor en cuestión, no nada más seguir a personas que te divierten, sino que personas que siempre están aportando. Puede ser caso de Eric Drexler, puede ser el caso de Greg Knuckles.
puede ser el caso inclusive de españoles como en Ecobaes, que siempre están aporte y aporte y aporte. Álvaro, me parece hay otro que también se dedica mucho que se llama Álvaro Trainer, Ujú. que igual aporta mucho a la investigación sobre hipertrofia. Entonces, ellos regularmente publican algo y lo sustentan y de ahí pues empiezas a indagar más, porque lo que hace un divulgador es sintetizar todo lo que ha visto en un estudio o todo lo que ha leído, lo sintetiza en una frase y de ahí pues de ahí tú puedes inclusive leerlo, todo el estudio y ya tú sintetizar tus propias conclusiones. Ok, ok. Bueno, yo un poquito, cambiando un poquito el panorama, un poquito el tema. Hoy en día sabemos que pues inevitablemente las redes sociales son un arma muy, muy poderosa, a veces para bien, a veces para mal, lamentablemente. Sin embargo, yo de lo que he visto y te sigo, he visto que eres una persona que se diversifica en todas las redes sociales, ¿no? De hecho, en tu biografía ahí de Instagram, tienes tu página y automáticamente aparecen las redes sociales. Tú, como nutriólogo, digo, no sé si antes de salir de tu carrera, tú ya de alguna u otra forma dabas posts informativos o divulgabas así en redes sociales, o fue hasta que terminaste. ¿En qué momento tú volteas a ver las redes sociales y dices, ok, por aquí le vas a dar? Porque si no me equivoco, las redes sociales ahorita son pues prácticamente conforman la mayoría de tu trabajo, ¿no? Sí, yo abro mis páginas, me parece en el 2016. Empecé a compartir, principalmente compartía, ya sabes, posts motivacionales y cosas así. Entonces, fue por ahí como del 2017 más o menos que empiezo a compartir información de la que yo leía o empezaba a compartir mis entrenamientos, pero acompañados de un texto, acompañados de este ejercicio para esto y esto y esto. Y veo que la gente le empieza a llamar la atención, sobre todo cuando tuve el cambio, el primero que tuve hace mucho tiempo, mi cambio físico, pues a la gente al ver eso y al ver que yo estaba entrenando y publicaba y subía comidas que no eran como que muy comunes para bajar de peso en ese entonces, empieza a llamarle la atención y de ahí empecé a publicar, inclusive desde antes de yo, que como el segundo cuatrimestre me parece, ya yo tenía ya como que alguna una base bien establecida en la cual empezaba a publicar. Ujú. Y desde ahí, desde antes de terminar la licenciatura, ya empezaba a generar contenido hacia las redes sociales. Ok, ok. ¿Cuál fue la primera red social que abriste y ok, le empezaste como que a meter más, ser más frecuente en la misma? Facebook En fue la Facebook. primera que abrí, ajá, y fue la primera que abrí. Yo creé una página igual que se llamaba AirMarFit. Ujú, Este, el detalle es que empecé a darme cuenta que hasta un cierto punto, no recuerdo, ya tenía como 22,000 seguidores, algo así. Hasta un cierto punto a la gente le dejaba de importar bien la información acompañada literalmente de algo que les aportaba. ujú, Y abrí otra página que aportaba más como que comedia, pero asimismo aportaba igual información. Entonces esa página empecé a ver que tuvo más alcance en menos tiempo que la otra, que literalmente llevaba ya 4 años en funcionamiento. Y entonces de ahí me di cuenta que cómo funcionaban las redes sociales bien en alcance. Y pues de ahí le di más atención a esa página, abrí Instagram, empecé a abrir, me parece, YouTube y de ahí ya la última que abrí fue TikTok, me parece. ujú. Ya de ahí le dedico más tiempo como que a TikTok que a YouTube, porque YouTube necesita un poquito más pues de tiempo para subir los videos y los puedo resumir en un minuto y es como que más práctico para mí. Claro. Digo, ahorita que mencionaste lo de cómo funcionan las redes sociales, es algo bastante interesante, ¿no? Como el hecho de ver que si tú te dedicas a publicar o a divulgar contenido meramente científico, puramente, sin resumir, el hecho de de no ser muy explícito en ciertas cosas, es difícil generarse esa brecha en redes sociales y que las personas, pues de alguna forma te volteen a ver. Si no me equivoco, tu página en Facebook creo que 52,000 likes, es la del nutriólogo Panero, si no me equivoco. Sí, Esa página igual yo te seguí primero en Instagram y fue
Yo pues en Facebook tengo a mis amigos y yo me di cuenta que mis amigos de la carrera empezaban a compartir memes del nutriólogo panero o cosas así interesantes. Y yo le di clic y me di cuenta que eras tú. Digo, yo pensé que tu base era Instagram completamente, pero no, entonces volteé a ver a Facebook y como tú dices, el hecho de generar o dar ese mensaje, pero de forma más sencilla, como tú lo mencionas, tal vez usando algunos memes, algunas referencias, es algo muy importante porque de alguna u otra forma haces que sea mayor el alcance, ¿no? Entonces, algo que igual a mí me da mucha curiosidad de ti es cómo tú haces, cómo es, en qué momento dices, ok, voy a mandar este mensaje, pero tengo que poner esto, o tú mismo creas tus referencias. ¿Cómo es que tú llegas a eso para Facebook y para Instagram también? Porque en Instagram o en TikTok, como tú lo mencionas, son mensajes rápidos, son mensajes de 1 minuto que tienes que dar el mensaje y a veces hablar muy rápido o tal vez saltarte ciertas cosas. ¿Cómo tú haces para poder, podría decirse, sintetizar y dar un buen mensaje, pero con igual muy buenas referencias? Ok, yo creo principalmente identificar quién te sigue, Ujú. porque en Instagram me siguen más personas que no son profesionales, me siguen probablemente personas que están buscando cómo entrenar, cómo comer, etcétera. Por eso trato de dar mensajes más breves que en Facebook. Y en Facebook regularmente me siguen más profesionales y muy pocas personas que no son profesionales en el área, ya sea me siguen médicos, psicólogos, nutriólogos, etcétera. Entonces, trato primero de indagar qué persona me sigue, qué le interesa que me siga. ¿Por qué? Porque si yo publico lo que quiero, pues evidentemente pues no tendría cierto alcance. Si yo publico lo que le interesa a la gente saber, pues tienes más alcance. Entonces de ahí trato como que de indagar qué temas les gusta, qué temas no les gustan. Regularmente publico siempre afines a lo que a mí también me agrada, porque pues, si no también no tendría el chiste de nada más publicar para complacer, sino que también me guste a mí hacerlo. Entonces trato de hacerlo y comprimo la información. Tengo una aplicación de notas. Cuando me llega o estoy leyendo algo que me interesa de alguna frase o que me interesa algo concreto, lo guardo en mis notas para después, ya que estoy como que creando mi contenido, regularmente todos los días me despierto principalmente a saber primero qué voy a crear para Instagram, qué voy a crear para Facebook y qué voy a crear para TikTok. Entonces ya una vez que distribuyo mi contenido, veo qué es lo que le interesó más a la gente en cada red social, porque cada red social tiene un público distinto y unas evidentemente necesidades distintas. Entonces escucho las necesidades y publico acorde a esas necesidades. Sobre todo en Instagram es como que más visual. Si tú haces posts como que en un solo, una sola imagen como que muy larga la información, la gente no lo va a leer. La gente solamente lo va a pasar así como de largo. Y cuando publicas cosas más pequeñas, con algo llamativo, la gente lo lee y lo comparte. Facebook pasa algo similar, pero a Facebook todavía le puedes escribir un poquito más, como que la gente lee un poco más. Y en TikTok el formato plenamente es de videos, entonces trato de hacerlos últimamente con subtítulos, porque es lo que atrapa y que el título principal sea lo que, no sé, 3 formas de perder peso. Y ya de ahí así el que la gente se quede, carajo, ¿cómo que 3 formas de perder peso? Haces que la gente se quede, pero les metes como que un título engañoso, pero pues metiéndole evidentemente la información correcta para que al final se desilusione de que pues no va a existir un quemador. Claro, ahorita que mencionas eso, queramos o no, de alguna u otra forma, las redes sociales, sobre todo en los últimos años, la creación de algoritmos ha hecho que, pues, muchas personas sepan cómo navegarse muy bien para, como tú lo mencionas, tener más visualizaciones y todo lo demás. E igual, como dices, cada público es muy, muy diferente. Otra pregunta que quería hacerte era, eh, ¿qué tanto balanceas o si incluso en algún momento no te llegó como que a sentir que te estabas un poco dejando por el hecho de decir, ok, por ejemplo, sabemos que a tal hora tal vez una publicación tenga más alcance, o sé que si tal vez hago esto, esta publicación tenga más alcance. Tú siempre has tenido como ese de balance de, ok, sí tengo que saber y publicar a esta hora, pero siempre tiene que ser contenido que me gusta y contenido que sé que va a aportar algo bien.
o en algún momento si has llegado a ese punto de decir, no tengo que publicar a esta hora sí o sí, aunque tal vez no hay muchas ganas, aunque tal vez el contenido no me agrade al 100, pero yo sé que si le doy, va a llegar al alcance. ¿Siempre has tenido ese balance o en algún momento sí has sentido que las redes sociales, el engagement que todo da, sí te guía para seguir publicando? Sí, llega un punto donde pues, te fijas únicamente en los números Ujú. y mides tu éxito con ese número. O sea, si yo crezco, no sé, 500 seguidores por día, estoy teniendo éxito y probablemente no, porque yo siempre he mencionado que por el hecho de que tu red social tenga un gran número, no necesariamente tiene que ser acompañado de una remuneración del mismo tamaño. Claro. Y entonces cuando me empecé a dar cuenta que publicas para satisfacer a alguien más, inclusive hasta tus redes sociales no crecen, porque si no te gusta a ti tu propio contenido, si no te gusta lo que tú haces como tal, pues a la gente se lo vas a contagiar y te va a desagradar lo que estás haciendo. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de eso, y que no necesariamente el hecho de tener más alcance significa tener más remuneración económica, empecé a darme cuenta que tenía que hacerlo porque me gustaba. Y si a mí me gusta, a alguien más le va a gustar. Eso es una ley. Si a ti te gusta lo que haces, a alguien más le va a gustar. Y Ujú. entonces actualmente no lo hago principalmente por tener más números o por tener más alcance, lo hago porque me gusta hacerlo. Es algo que literalmente me agrada crear contenido, crear imágenes, crear videos, me gusta hacerlo. Y considero que probablemente no llegue al alcance que tendría que llegar si me dedicara plenamente a la estructura y a una hora y a esto y al otro y a aquello, porque probablemente si lo hiciera así, inclusive ya hubiera crecido un poco más, pero Ujú. lo hago porque me gusta y publico a la hora que sea, lo que se me venga a la cabeza lo publico y he visto que últimamente le gusta más a la gente de esa manera. Ujú. Ok, en esas, como tú mencionas, cuestiones, es muy importante como tener, como dices, esa balanza de, ok, sé que va a dar, pero me gusta. Algo que igual, muy interesante sobre este tema que quería preguntar es, decías del número de seguidores. Últimamente, por las redes sociales, siempre se escucha el famoso cliché de los números no importan, pero yo siento que cuando creas contenido, cuando estás ahí, inevitablemente ves tus números, ¿no? Inevitablemente ves, chin, Sí, tuvo 15, ¿no? Y el otro tuvo 30 y el otro, inevitablemente como que tienes ahí esa cosquillita de decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué llegó? ¿Por qué no tanto? Algo muy interesante que igual quería preguntarte es el hecho de los seguidores por el hecho de la remuneración del mismo, ¿no? Como sabemos, muchas personas, pues de redes sociales, pues es su vida, ¿no? De ahí viven, de ahí tienen a sus clientes, de ahí tienen sus publicaciones, pero como lo mencionas, tal vez con el hecho de tener 4,000, 5,000 seguidores, que tal vez no son comparables a tener 200,000 o 300,000, pero si tú de alguna u otra forma sabes estar en las mismas redes sociales y sabes dar y sabes qué estás dando de producto, puedes en algún punto ya vivir de las redes sociales. No sé si tú ahorita estés viviendo al 100% de las redes sociales o tengas algún otro tipo de ingreso. ¿Tú en qué momento dices, ok, a partir de aquí sí puedes vivir de las redes sociales de alguna forma considerable? sí, actualmente sí vivo plenamente de las redes sociales. No tengo otro ingreso, evidentemente ingresos que me creo yo, pero son a partir de las redes sociales. Ujú. Como tal, la red social, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, no me pagan a mí, pero sí indirectamente. Al tener ese alcance en ciertas partes, pues sí consigues lo que es un cliente potencial. Ujú. Lo que sí es interesante, por ejemplo, en Facebook, por más que tenga más seguidores, la red social que más remuneración me deja a mí es Instagram, a pesar de que tengo menos seguidores ahí. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, como dices, a veces nosotros nos guiamos por el número. Si no tenemos un gran número, pues se supone que no estamos avanzando. Y el detalle es que, ¿qué estamos aportando? ¿O qué queremos realmente? ¿Aportar o solamente volvernos virales? Porque si me quiero volver viral, hago cualquier tontería y realmente voy a tener un alcance. Pero no significa que esa gente me siga a mí, sino siguió a la tontería que hice. Y si no creas un nicho
una gente que realmente sea fiel a tu contenido, pues eso de nada va a servir. O sea, si yo me dedico a hacer puras tonterías en mis redes sociales, pues puedo volverme viral y sí, o sea, puedo yo volver mi contenido viral, pero no estoy creando lo que yo quiero, que es aportarle a la gente para que la gente realmente sienta que yo le estoy aportando valor, no sienta que nada más le estoy dando basura, sienta que le estoy dando valor y que sea ese nicho al que yo estoy generando, ¿no? O sea, que sea gente que le guste mi contenido y que sea fiel a mi contenido. Eso es lo que principalmente yo busco. Ok, ahorita que mencionas lo de nicho, ¿tú piensas o consideras que el hecho de el fitness en sí pues es un nicho muy grande, ¿no? ¿Tú actualmente consideras que es muy importante el hecho de, por ejemplo, generar un nicho muy específico, como por ejemplo, yo me dedico a crear contenido y sobre todo para nutrición para perder grasa? ¿Crees que eso de alguna u otra forma puede potenciar el hecho de que a las personas que estén llegando, como lo mencionas hace rato, sean clientes, sean personas que realmente digan, ok, sean seguidores fieles? ¿O de alguna u otra manera piensas que los nichos pueden ser un poquitín más grandes y de ahí tener a las personas y tener igual tal vez más alcance? Yo considero que o eres bueno en algo o eres más o menos en todo. Ajá. ¿A qué me refiero? O me centro realmente en hacer algo bien o más o menos hago aquí y más o menos hago allá y más o menos hago por acá. Entonces, un nicho es muy importante porque realmente te estás centrando en un mercado. Evidentemente es como un nutriólogo. Yo puedo ser un nutriólogo general que va a tener problemas de una patología, va a tener problemas del deportista y va a tener problemas del fitness, pero ninguno soy bueno. En este soy más o menos, en este soy más o menos y en el de acá también soy más o menos. Entonces la gente realmente no me va a buscar por bueno, me va a buscar porque, este me puede sacar esta emergencia o este me saca de esta emergencia. Entonces considero importante centrarte en uno, pero que en ese te vuelvas el mejor, en ese realmente seas bueno y que la gente te siga porque eres bueno, no porque eres más o menos, sino porque eres bueno. Ok, ok. Y bueno, a ver, cambiando un poquitín de tema, un poquitín radicando el tema, algo que yo quería preguntarte, yo digo actualmente creo contenido, pero pues las personas que me siguen pues igual son personas que están empezando en el gimnasio de alguna u otra forma. Eh, ¿Tú cómo consideras o qué consideraciones podrías dar al hecho de cuando una persona quiere hacer un cambio en su composición corporal, ya sea aumentar masa muscular, perder grasa? A veces, inevitablemente, en redes sociales existen muchas personas que te venden que con esto vas a perder grasa, cardio quema grasa, que si levantas esta rutina te pones extremadamente mamado. ¿Tú qué consideraciones generales podrías decir para llegar a esa recomposición corporal? Primero, que sean realistas en sus objetivos. Si yo solamente tengo 3 días disponibles para entrenar, pero quiero entrenar 5, eso va a hacer que fracase, porque yo única y exclusivamente tengo 3 días para entrenar y por mucho que haga, no me da el tiempo. Y si yo entreno porque me dijo fulanito que así entrenaba Ronnie Coleman o porque me dijo fulanito que así entrenaba Arnold, pues no voy a tener resultados realistas. Primero, ser realista con mis resultados. Segundo, considero pertinente antes de querer hacer un cambio físico, primero querer tener un cambio mental, porque si controlas aquí vas a controlar todo el aspecto. Y la mayoría de personas no son conscientes de eso. Entonces dejan a un lado lo que sería ir a una terapia psicológica. ¿Por qué una terapia psicológica, no? Si yo no estoy enfermo, no necesitas estar enfermo para ir al psicólogo. El psicólogo te va a ayudar a entenderte y que realmente tengas cambios que perduren en el tiempo. Las personas solamente creen que nada más nutrición, entrenamiento y ahí lo dejan. ¿Y por qué no tienen realmente cambios en su vida? Porque no están generando cambios aquí. Y esto es lo que va a dictaminar que se detone cualquier tipo de cambio. Que considero también importante el hecho de que sean, aparte de realistas con sus objetivos, hay un libro que me gusta mucho que te puede ayudar a entender eso, que se llama Hábitos Atómicos. Ese libro lo que te va a hacer es que principalmente no te fijes en la meta, sino te fijes en el proceso. Porque si no te fijas, si tú únicamente te fijas en la meta, cuando llegues a la meta, ah,
Y luego, como la película de Nemo cuando salen los peces y que se quedan flotando en su bolsa. ¿Y ahora qué? Porque se fijaron tanto en la meta que no disfrutan el proceso. Y el proceso considero yo que es lo más importante. Si tú no aprendes a disfrutar del proceso, si tú no aprendes a disfrutar y entender que vas a estar arriba y vas a estar abajo y vas a estar arriba y vas a estar abajo y va a haber un punto que vas a estar en línea recta y de repente así va a ser un carrusel. Entonces considero esos tres puntos importantes. El más importante, evidentemente, ir al psicólogo, número uno. El segundo, tener puntos realistas de lo que quieres. O sea, si tú llegas y me pones, quiero el cuerpo de Sebastián Rulli en 2 días, pues evidentemente eso no es algo realista. Eso es algo que cae en la frustración total. Y Claro. algo también importante, no se comparen con absolutamente nadie. Y si te vas a comparar plenamente, hazlo contigo mismo todos los días. Por eso me gusta el gimnasio. ¿Por qué? ¿Qué hace el gimnasio y el espejo? Lo que hace cuando estás entrenando es que nada más te estás viendo a ti, no estás viendo a nadie más. Bueno, dependiendo, ¿no? Va a haber personas que nada más van a ver, Sí, pero sí. el que se compromete realmente va al gimnasio, se ve al espejo y no ve a otra persona más que a él con una sesión. Si realmente llevas tu entrenamiento como debe de ser, lo único que hace tu entrenamiento es que progreses más que la semana pasada, Ujú. ya sea en tus repeticiones, en tus descansos, en tus series, lo que sea, pero está haciendo que te vuelvas mejor a ti mismo. Entonces, eso es lo que me agrada más del gimnasio, que no te comparas con nadie, que te comparas contigo mismo y que seas realista con lo que quieres. Ahorita que dices de lo del gimnasio, es muy interesante, digo, nunca lo había visto en esa perspectiva que me platicas, de que el gym y el espejo, pues nada más te ves a ti, ¿no? Pero, o sea, al gimnasio y como dices, cuando estás enfocado y vas centrado, pues nada más te fijas en ti, ¿no? En cuánto cargaste, sacaste más repeticiones, te cansaste más y todo eso. Sin embargo, es muy interesante cómo al gimnasio, pues todas las personas, pues van a eso, ¿no? Van a entrenar. Y si en un mundo ideal, donde todos van enfocados a hacer lo que realmente les toca hacer, el hecho de que cada quien en ese momento se está fijando nada más en él, pero al mismo tiempo hay muchas personas a su alrededor, ¿no? Y ahí yo siento que es la gran diferencia entre focalizarte realmente a lo que quieres, como lo mencionabas, ¿no? Si te enfocas a algo, si realmente le prestas atención a algo, siento que puedes realmente generar ese cambio, en este caso, pues de la recomposición corporal. E igual lo que mencionabas, ¿no? De el psicólogo. A veces yo igual pienso que la alimentación a veces nos sirve como una fuga de, ¿no? Porque, bueno, aparte obviamente de los mecanismos fisiológicos que pueden estar a la hora de ingerir cierto tipo de alimentos, la alimentación sirve como el hecho de salirte cuando estás enojado, triste, o tienes como que cierta situación emocional, ¿no? Aquí donde yo quería preguntarte es, cuando tú atiendes un paciente, ¿tú qué referencias o cómo ves a los pacientes cuando pues a lo mejor tú tienes que decir, pues sabes qué, es preferible que abordes o abordemos esto junto con un psicólogo o no se lo dices o únicamente lo tratas como que tomar ciertas estrategias en tu asesoría, en tu feedback para poder ayudar a la persona? ¿Cómo tú lo haces? Porque quiero suponer que pues sí te han llegado personas pues en este caso con este tipo de problemas, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho es lo primero que hago. Lo primero antes de hacer un déficit calórico, llevarlos a muchas cosas, lo primero que hago es analizar lo que quieren, sus objetivos, y trato de cuando, porque siempre llegan con objetivos que no son realistas. Me quiero poner así, o me quiero poner, desde que ya te ponen una foto de que alguien que no es él, me quiero poner así, ya no es un objetivo realista, porque jamás lo vas a obtener, jamás. O sea, puedes obtener un buen físico, pero jamás ese físico que tú me estás trayendo. Jamás. Lo que sí hago es que no soy una porrista, o sea, yo no te voy a decir lo que tú quieres oír. O sea, yo jamás le voy a decir al paciente, ok, si yo estoy viendo que tú tienes tu glucosa elevada, sí, te voy a dar 32 piezas de pan dulce. Oye, pero es que tú comes pan. Pues sí, pero yo soy yo, tú eres tú. Sí, sí, sí. Yo soy yo, tú eres tú, yo no tengo problemas metabólicos, yo hago esto y esto y esto, y tú tienes problemas metabólicos. Y el problema es que yo no voy a satisfacer tu necesidad en ese apartado. Yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Tú me estás pagando para que yo te dé resultados. Y si quieres resultados, tienen que ser de esta manera. No solamente complacerte. Porque si no, ¿qué caso tiene que me estés pagando?
me estás pagando para esto. Si no, mejor ve y págale a una porrista que te diga todas las palabras que quieres oír, que es muy diferente. Entonces, tengo un formulario en el cual tengo preguntas establecidas de me puedo ir por este lado, me puedo ir por este lado. Ya una vez que ellos contestan, yo sé muchas cuestiones, tanto como ambientes sociales, ambientes psicológicos, que puedo tener como que ahí el apartado de, ok, él puede estar sufriendo de ansiedad, puede estar comiendo por ansiedad, y esa, de hecho, es una de las claves de las por qué nunca doy colaciones. La mayoría de las personas quieren una colación y comen por ansiedad. Y la ansiedad no debes por qué comer por ansiedad, porque si tú comes por ansiedad, te estás atendiendo una línea delgada a llegar a un trastorno de ansiedad o a llegar a un trastorno, perdón, de la conducta alimentaria. Porque la mayoría de las personas dice, es que me da ansiedad y por eso como. O sabes qué, necesito 5 comidas para que no me dé hambre entre comidas. Y se nos olvidan los procesos meramente naturales del cuerpo, que es sentir hambre. El sentir hambre es un proceso normal. Y si tú comes sin hambre y si tú comes por ansiedad, estás atendiendo a lados que te van a crear en algún punto algo dañino. Entonces, antes de cualquier problema, o sea, de cajón, yo sí le digo, o sea, te tienes que atender psicológicamente y no porque estés mal, sino porque tienes que entender desde dónde nace ese problema. O sea, si tienes ansiedad por comer, tienes que entender por qué tienes esa ansiedad, por qué te está surgiendo esa ansiedad. Y es la mayoría a veces que pongo en las cajitas de preguntas en Instagram que me dicen, ¿qué comer para quitar la ansiedad? No, mejor ve al psicólogo, porque la jícama ni el pepino te van a quitar la ansiedad, inclusive te la van a aumentar. Sabemos nosotros que el apartado de o comer poquito o comer mucho va a liberar los mismos procesos fisiológicos, o sea, vas a estar preparado para el proceso de digestión, etcétera. Entonces, si tú comes poquito, no te va a generar menos ansiedad, te va a generar más ansiedad, porque te va a dar más hambre. Entonces yo de cajón, aunque la persona diga que está bien, le digo, yo te recomiendo que acudas a un psicólogo no porque estés mal, sino porque entiendas por qué actúas de esta manera y por qué llegaste a este punto en el que estás. Yo no soy la persona indicada para decirte por qué llegaste a este punto. Tú vienes conmigo para que te lleve a otro punto, pero sí tienes que entender por qué estás en este punto para que podamos llegar a este punto sin problema alguno. Ok, ok. E igual respecto a lo de los objetivos realistas, ¿no? Es muy importante o muy interesante como a veces, como lo mencionaba, ¿no? Personas dicen, es que quiero estar como X persona culturista o como X persona influencer, de lo que sea. En cuanto a cambios meramente y verdaderamente tú realistas, ¿cómo aborda esa situación? O sea, ¿cómo les dices, oye, ¿sabes qué? No creo, o sea, no creo que esto lo estés haciendo en 2 semanas o en 4 semanas. Realmente les pones esto, como, ¿sabes qué? Va a pasar esto y muy probablemente te veas así. O incluso también, ¿no? Porque a veces no sé si algún cliente se ha incluso hasta enojado contigo, como que diciéndote que, pues no, si él quiere estar así, o tal vez no te ha pasado. Platican un poquito de cómo abordas todos los cambios realistas. Sí, claro. Antes me pasaba eso porque como recién egresado lo que quieres es tener pacientes y piensas que tener una cartera amplia de pacientes es lo mejor. Y no, ¿por qué no es lo mejor? Porque tú también, es tu trabajo y tu trabajo habla por ti. Y entonces llega un punto donde tú dices, oye, yo también puedo elegir con quién trabajar. Yo también puedo elegir a quién le voy a brindar mi servicio, no nada más por brindarlo. Si ellos pueden elegir, de tantos nutriólogos, de tantos entrenadores pueden elegirte, tú también puedes elegir con qué pacientes quieres trabajar, porque al final de cuentas es a lo que voy. O soy más o menos en algo o soy bueno en algo. Y entonces, evidentemente, te empiezas a hacer filtros hasta el punto en el cual atiendes única y exclusivamente a la gente que tú quieres atender. ¿A qué voy con ello? Que si llega una persona que únicamente quiere bajar de peso, oye, pero ¿sabes qué? Me manejo así, entrenamiento, nutrición, porque sé que esto funciona de esta manera y así. No, 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 yo nada más quiero perder peso. Ah, ok, bueno, lo siento, yo no soy la persona que te puede ayudar en eso. Y de esta manera, más allá de dejar a ir a un paciente, uno, sé que vamos a llegar a un punto en el cual vamos a chocar porque la persona quiere esto y yo no le voy a ofrecer esto, porque yo no le estoy mintiendo, yo me voy a dedicar única y exclusivamente a esto. Y entonces, de una u otra manera, cuando
tienes focalizado tu objetivo, llegan personas que nada más quieren ese objetivo para eso. En el mundo hay de todo. Hay muchísimas cuestiones. Como hay personas que te venden cualquier cosa, como hay personas que no te venden cualquier cosa y te dicen la verdad. Entonces es interesante eso porque últimamente, evidentemente hubo un tiempo donde perdí muchos pacientes, muchos, no atendía más que a uno o dos, y sí dices, bueno, tu cartera pues sí la pesa, ¿no? Porque dices, híjole, pues no, entonces mejor me voy a ir por este lado donde todas las personas, mejor sí atiendo con todo el mundo. Pero después de un tiempo te das cuenta que esos filtros que haces, vuelvo a lo mismo, no gratificación instantánea, pensar a largo plazo. Porque si yo hubiera pensado así rápido, pues para mí hubiera sido bien fácil atender a cualquier persona y listo. Pero pensar a largo plazo y pensar en establecer ese punto en el cual única y exclusivamente lleguen personas que busquen una recomposición corporal y que estén dispuestas a obtener esa recomposición corporal, tanto entrenando como teniendo una nutrición adecuada, es cuando congenia con tu trabajo y es cuando te empieza a llegar la gente así. Y también de lo que mencionabas, ¿no? El hecho de que tú seleccionar clientes, ¿no? Es algo muy interesante. Yo la verdad, ahorita estoy cursando, voy a iniciar el quinto semestre de nutrición apenas. Y pues bueno, a veces yo igual he ofrecido mis servicios, empecé dándolos pues de manera gratuita y todo eso. Y bueno, ahorita la verdad es que ya los cobro. Sin embargo, ahorita que mencionas eso, a mí me da mucha curiosidad. Supongo que el hecho de perder clientes igual hace que tal vez tus servicios pues sean o hayas elevado los costos, no sé, a lo mejor los mantuviste, porque tal vez los clientes sean menos, pero el costo sea mayor. ¿Cómo tú haces en el momento de mantener esos clientes con ese costo, ¿no? Porque a veces, pues el cliente te va a decir que está muy caro, que esto y que el otro. ¿Tú dónde buscas esa selección de clientes y de decir, ok, yo sé que voy a poner esto y yo sé que lo va a pagar porque realmente quiere el cambio? O sea, yo sé que no va a incomodar a ninguna persona porque él realmente busca eso. ¿Tú cómo haces esa selección de clientes? ¿Cómo tú puedes ver a los clientes potenciales? E igual en algún TikTok que yo vi tuyo, en donde mencionabas lo del consultorio, cómo tú ves a esos clientes recurrentes, ¿no? Que dices que al final de cuentas son los que pues van a poder mantenerse en tu misma asesoría y por lo tanto obviamente la remuneración pues va a ser constante. Sí, exacto. El mayor error, sobre todo en el apartado de los estudiantes de nutrición, es creer que solamente tienen que estudiar nutrición y solamente limitar su tiempo a estudiar y a leer cosas de nutrición. Y no es así. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea en esta vida son ventas. Si yo quiero conseguir una novia, tengo que venderme a mí. Si yo Claro. quiero conseguir un cliente, tengo que venderme a mí. Si yo sé vender, yo le voy a aportar algo a la gente que no se le haga caro, porque la gente literalmente no gasta, más bien no asocia algo que sea caro o barato, asocia lo que tú le haces sentir a las personas. Por algo, empresas como Apple siguen estando en la vanguardia a pesar de que sus productos sean carísimos. ¿Y esto por qué pasa? Porque la gente no está comprando porque sea barato o porque sea caro, sino está comprando porque me aporta algo la marca. En este caso, traspasándolo a mí y poniendo de ejemplo eso, yo aporto algo a la gente, principalmente que no le hace sentir que está pagando mucho. Lo que hace es que le estoy dando un valor agregado y estoy dando una atención posterior a la venta. La mayoría de personas cree que nada más va, le hace la dieta y adiós. Y me ves dentro de 32 días y ya. Luego, no, pues, hay algo muy importante, no solo se trata en vender, sino se trata en darle la atención posterior a la venta. Y eso es lo que hace Apple. Apple lo que hace es que te vende el producto y su valor agregado es la post-venta. El servicio de atención posterior a la venta que tiene esta empresa no la tiene ninguna otra. Y eso es lo que hace que esté en la vanguardia. Y eso es exactamente lo que yo hago en el proceso. Yo tengo pacientes que literalmente tengo más de 2 años trabajando con ellos y es como si me dieran una mensualidad de su gimnasio, de su escuela, de muchas partes, o sea, y ellos no lo sienten porque es un valor agregado que yo les doy, la atención, lo que yo les brindo como asesoría, lo que yo les brindo como entrenamiento.
Algo que me ayuda evidentemente mucho es que tenga mi propio gimnasio y que si alguien, oye, no sé hacer esto, no sé hacer el otro, no te preocupes, tienes tiempo, hacemos una videollamada y te enseño en ese momento cómo hacer el ejercicio. Por eso es importante que no me lleno de pacientes. O sea, no me lleno de, voy a tener 60 pacientes este mes. No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tener mucho no abarcas. Prefiero tener poco, evidentemente elevas tus costos, pero poco y esa atención a pocos se las brindas bien y les sientes, ellos sienten ese valor agregado, a diferencia de que tuvieran 60 pacientes y esos 60 pacientes, pues, oye, nada más me dio mi plan, oye, esto, y digo, me llegó a pasar, ¿eh? Pero de la experiencia aprendes, o sea, de ese error que tuve, me llegó a pasar y desde ahí dije, no voy a atender muchos pacientes, voy a atender a pocos, pero que esos pocos sientan que les estoy brindando una asesoría de calidad, no nada más que, sí, me dio mi plan y mi entrenamiento y me llené de 300 pacientes. Es lo mismo tener 30 pacientes de a 100 pesos que tener dos pacientes que les cobres más caro, pero te están remunerando lo mismo. Y la atención es completamente distinta. Sí. Al final de cuentas, como mencionabas, eh, quiero pensar, digo, no sé, respecto a los pacientes que ahorita tengas, ¿tú qué tanto, digámoslo así, estipulas? O sea, sé que los planes obviamente los haces tú personalizados para cada persona, pero supongo que igual pues tienes como que ciertos mecanismos. De hecho, vi que tienes, vendes igual tus plantillas, ¿no? Respecto a calcular los macronutrientes y calcular el volumen de entrenamiento y todo eso. ¿Qué tan, qué tanto tú te metes al 100%, cosas que a lo mejor como el volumen de entrenamiento, ¿no? Lo calculas con tus plantillas, qué tanto mecanismos como Excel o como cualquier otro tipo de programa utilizas, como aproximadamente cuánto tiempo tú tardas en decir, ¿sabes qué? Ya me pagaste, ya está aquí el pago, yo te lo entrego en 2, 3 días. Obviamente sé que eso depende de muchos factores, sin embargo, así realmente sólido, ¿tú cuánto tardas en hacer tanto un plan de entrenamiento, un plan de alimentación para un paciente? Ok, que yo lo haga, me puedo tardar 1 o 2 horas. Me Ujú. puedo tardar que me siente, que le dedique ese tiempo y que se lo planifique bien. 1, 2, hasta 3 horas, dependiendo cuál haya sido lo que haya escogido esa persona. Si 1 mes, 2, 3 meses, que preferentemente me gusta más a 3 meses porque yo planifico ya en grande y lo que hacemos es ir moviendo poco a poco, ya nada más puntos de los cuales nos vamos a ir ajustando. Pero yo ya planifiqué a largo plazo y ya nada más nosotros movemos un poquito y hacemos ya nada más modificaciones. Pero el hecho de yo haber tenido toda esta infraestructura para que yo los pueda hacer en 2 horas, me llevó semanas. Bueno, El crear una plantilla en lo cual con 2, 3 toques ya me esté dictaminando un volumen, me llevó semanas hacerla. ¿Por qué semanas, Alan? Porque bueno, primero tuve que aprender bien a utilizar Excel, tuve que aprender bien a utilizar el inglés, porque hay muchas cosas que son en inglés, tuve que aprender a utilizar Excel de una mejor manera, tuve que darle el tiempo para tener ese formato, porque una cosa es aprender a utilizar y otra cosa ya es el lado visual, para que se vea bonito, para que el paciente diga, mira, me gustó cómo se ve. Entonces fueron semanas previas para que yo lo pudiera realizar, para que yo nada más lo automatice y con 2, 3 clics pueda llegar y a planificar a largo plazo de la persona. e igual como mencionas, el hecho de pues tardarte tú un plan en 2 o 3 horas, yo siento que eso igual predispone, ¿no? A que digas, voy a atender al paciente, voy a hacer las cosas muy bien con él y eso igual predispone, ¿no? A tal vez no llenarte de pacientes y tal vez como dices, ¿no? A veces cuando empiezas, cuando comienzas, pues te tienta el hecho de decir, ok, tal vez puedo generar más dinero si les digo, no, pues sí, dame y todo eso, pero la atención pues va cayendo. A más, yo siempre he dicho que a más pacientes pues la atención va cayendo, ¿no? Pero tú, ¿hasta qué punto o hasta qué límite dices, ok, ya no más pacientes? O sea, ¿cuál es tu número de pacientes que tú sabes que puedes mantener y ya no aceptas más porque sabes que tal vez la calidad va a bajar? ¿O qué es lo que tú consideras para ya no aceptar más pacientes? Puede ser igual, no sé, la etapa en la que estás ahorita en tu vida, a lo mejor estás muy ocupado con otros proyectos, o igual tienes un número fijo, ¿tú cómo determinas ese límite? Ok, yo lo primero que hago es educarlo. ¿En qué? ¿Cómo que educarlo? Ok, yo acepto, digamos, 5 pacientes. Con esos 5 pacientes, digamos, trimestrales, me centro primero en darle las bases.
soy como la bici con llantitas. Yo soy las llantitas, les Ujú. doy las bases y poco a poco con esas bases llega un punto donde ellos ya pueden hacerlo solito y solamente yo me dedico a hacerles ajustes, a atenderles ciertas cosas, pero durante ese tiempo ya le enseñé cómo debe comer, ya le enseñé cómo debe entrenar, ya nada más son 3, 4 preguntitas que después de eso me hacen. Oye, ¿sabes qué? Esto no lo entiendo. Ah, ok, tienes tiempo, hacemos videollamada, te enseño de esta manera. Ok, no puedes, lo hacemos por un video, yo lo grabo, te lo mando. Pero cuando el paciente ya tiene completamente las bases y Ujú. yo sé que ya no depende plenamente de mí, ya suelto las llantitas de la bici, él ya puede andar. De vez en cuando regresa y me dice, oye, ¿qué crees? Tengo que ajustarle los frenos. Oye, ¿qué crees? Tengo que ponerle bien la cadena, etcétera. Ujú. Pero cuando yo ya suelto al paciente, ya puedo aceptar a otros que puedan en el apartado plenamente de que yo les esté dando toda mi atención. Porque si yo nada más sería la típica persona de 32 pacientes por mes, pues no podría hacer eso. Claro. Porque algo muy importante, yo tuve una asesoría hace como 6 7 años, de la cual recibí asquerosidades, o sea, literalmente recibí una dieta, o sea, muy mal hecha, un entrenamiento que era un asco y rara vez me ponía atención. Y desde ahí dije, yo no quiero recibir este servicio, entonces lo que yo ofrezco es lo que a mí me gustaría recibir. Que la persona, evidentemente es difícil cuando tienes un cierto número de pacientes, hasta desde 5 10 pacientes, es difícil a todos darle el aspecto de que si te mandan un mensaje, en el momento se lo contestes. Es difícil, y más cuando eres tú, Claro. pero si tienes un sistema el cual te ayude a, antes de finalizar el día, tú ya le estés otorgando eso o adelantarte a las posibles dudas que pueda tener. ¿Por qué? Todos somos humanos, todos tenemos unas ciertas características que compartimos, si bien todos tenemos cosas que somos diferentes y que por eso nos hace especiales, pero hay ciertas particularidades que compartimos. Entonces, si tú vas pensando como cierta persona, sobre todo en el tiempo que llevas, ya sabes 2, 3 dudas que pueden surgirle a la persona, te adelantas a ella. ¿Cómo? Pues ya grabas esa duda, grabas ese video, grabas esto, grabas el otro y ya lo puedes proporcionar. Hay ciertas dudas que son individuales, que esas son las que atiendes personalmente, pero si te adelantas a realizar todo ese proceso, te agiliza y llega un punto donde ya automatizas qué es lo que debes de hacer o delegar. Claro. Ahorita que te escucho, la verdad me gusta mucho cómo pues tú llevas esa parte de las asesorías, ¿no? Porque igual tus planes, si no me equivoco, los contratas desde tu página web, porque bueno, hay igual preparadores, nutriólogos que de alguna u otra manera pues todo lo hacen por DM, ¿no? Digo que al final de cuentas lo que importa es lo que entregas, ¿no? Y hay nutriólogos que son muy buenos y que entregan cosas muy buenas de esa manera, pero a mí lo que me interesa mucho de ti es que todo lo tratas hasta cierto punto de automatizar, hasta donde se puede, claramente, ¿no? Ya tú nada Ujú. más como que entras a lo que es, pues ya darle como que ese toque de personalización para cada paciente, tocar el volumen de entrenamiento, los gustos igual de los alimentos de cada persona. ¿Tú en qué momento decides como que tomar este lado de, ok, voy a tratar de hacerlo lo más automático posible, ya nada más para entrar nada más a realmente donde yo realmente soy necesario? Y lo demás, pues hasta cierto punto dejárselo, pues a lo que hoy en día es pues la tecnología, ¿no? Excel, todas las páginas web, igual no sé si ocupes otros programas. ¿En qué momento tú vas por ese lado de la automatización hasta cierto punto? Es lo que menciono, que no solamente tenemos que leer sobre nutrición. Ujú. Porque si yo solamente me la paso leyendo sobre nutrición, puedo ser muy bueno en nutrición, pero no soy muy bueno creando la nutrición. No soy muy bueno creando los procesos, no soy muy bueno creando el diseño y todo cuenta. Aquí sí vale ser la niña de los plumones porque todo cuenta. Ese valor agregado que le des a la persona cuenta. Desde la experiencia de compra cuenta. Entonces, si nosotros lo único que hacemos es leer sobre nutrición, nos vamos a cerrar un mundo muy pequeño. Si tú entiendes que es ventas, que son estrategias, que es psicología, hasta del apartado del color, de cómo lo haces llamativo, cómo lo haces para que la persona captes la atención. Entonces empiezas a ver que no nada más voy a leer sobre nutrición, voy a leer sobre estrategias de venta, voy a leer sobre estrategias de atención, voy a leer sobre todos estos procesos. Si yo nada más me centrara en eso, pues sería, como dices, básicamente mándame un mensaje, de ahí te copio y te pego la información
y ya. Pero eso lo hace cualquier persona. Y eso, al hecho de ser que lo hace cualquier persona, o que la básica que te la mando por correo, pues la persona dice, pues no, va a ser lo mismo que a lo mejor que la otra persona. Pero el hecho de que lo abra desde tu página de internet, que haga el pedido desde tu página de internet, que le lleguen ciertas cosas cuando hace el pedido, etcétera, hace la experiencia de compra distinta. Y desde ahí tú le estás diciendo a la persona que está absolutamente valiendo la pena todo lo que está gastando. Y desde ese punto la gente no siente que sea caro, porque realmente muy pocas personas se dan el tiempo de crear ese sistema, de crear todo eso, de que antes de que ya le surgió la duda, ya se la atendiste. Entonces, desde ese punto de automatizar tus procesos, es importante porque llega un punto que puedes estar generando ingresos sin siquiera tú estar trabajando. O sea, puedes estar haciendo cualquier otro punto y te puede estar generando un ingreso. ¿Cuál? Probablemente, pues a lo mejor una venta de una plantilla, ¿no? Evidentemente te tomas tu tiempo de crearle promoción, te tomas tu tiempo de hacer el trabajo, que probablemente sean semanas, no lo sé. Te tomaste el tiempo, pero llega un punto donde eso se vende solo. Ya no necesitas tú estarle echando promoción, echarle ventas, etcétera. Sí, llega un punto donde le tienes que dedicar un tiempo, pero se vende, al final de cuentas se vende solo. Entonces es interesante eso porque la gente actualmente vivimos en una época donde todos ofrecen lo mismo. Sí, Date cuenta cuántas personas están graduando de nutrición actualmente. Miles y miles y miles salen de la carrera de nutrición. Algunos son muy buenos, algunos no son buenos, la realidad. Pero ¿qué les vas a ofrecer tú para que la gente diga, ah, ok, con esa persona quiero ir? ¿Qué les ofreces tú que 300,000 personas no les puedan ofrecer? Entonces, cuando te pones a pensar de esa manera, al sí, final de cuentas, cuando tú vas a un salón de clases, sí son tus compañeros, sí son todo eso, pero se van a volver tu competencia en un punto. En cuestión de, evidentemente no tienes que competir, ¿no? De, ah, yo quiero esto, no, o sea, pero sí ponerte a pensar de qué les puedo ofrecer yo a la gente que no le ofrezca a nadie más. Y es ahí donde llegan los procesos de redes sociales y es ahí donde la mayoría de personas se limita. Ay, es que me da miedo aparecer en una cámara. Ay, es que me da miedo esto, lo otro y aquello. Pues sí, literalmente, pues qué feo, ¿no? Que nos den miedo muchas cosas, pero sí, sí. si tú te centras en que te va a dar miedo, no vas a hacer nada y la gente no te va a conocer. Y si no te conocen, por mucho que tengas un título, por mucho que seas bueno, pues no te conoce nadie. Ah, De nada te sirve que seas el mejor de tu generación si no te conoce nadie. correcto. Otra cosa que quería preguntarte, mi buen Alan, digamos a manera de conclusión, para las personas que están viendo esto, ¿tú qué puntos les das a esas personas para que a la hora de contratar a alguien, para que lo lleve en este proceso de composición corporal, qué puntos les das para que ellos digan, ok, sé que estoy contratando a alguien que vale la pena? ¿Qué factores tomas de la persona? Aparte, no sé, los títulos que tengas, la experiencia, los clientes que haya tenido. ¿Tú qué consejo le das a esas personas que van a contratar los servicios? El primero, cuestionarlo, el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque muchas personas, preparadores, nutriólogos, lo que sea, creen que tienen la verdad absoluta. Y yo te digo que cuchara y no tenedor, o sea, tienes que ser cuchara. Oye, pero ¿por qué cuchara? Ah, porque yo sé que la cuchara, punto. No, o sea, el cuestionamiento. Oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Etcétera. Dos, que sepan sintetizar tu información, porque a mí de nada sirve que yo me sepa todos los procesos y no sepa cómo aterrizarlos. ¿Por qué? La mayoría de las personas tienen muchas dudas, muchísimas, pero si tú no sabes cómo aterrizar esa duda a algo simple que él lo sepa entender, no va a servir de nada. Tres, evidentemente que tengas referencia de que es una persona que sepa. O sea, no necesariamente en resultados físicos, sino que sepa. Porque últimamente yo ya no publico resultados físicos y no porque no los tenga, sino porque estoy dándole a la persona a entender que va a tener el mismo resultado en el mismo tiempo que esa persona lo tuvo. O sea, si yo subo un cambio físico de 3 meses de una persona y de este punto pasó a este punto y se ve increíble en este punto, las personas se sugestionan y van a decir, ay, cabrón, es increíble cómo tuvo los resultados. Entonces me está garantizando que en 3 meses voy a estar igual y no necesariamente.
aquí hay algo muy importante que desgraciadamente hay muchas personas que están por ahí de redes sociales que nos han hecho creer que si yo puedo, tú puedes. Y no necesariamente. O sea, hay veces que yo voy a poder y tú no vas a poder. Probablemente yo sea una persona mala, hago cosas malas y me va mejor que a ti que tú haces cosas buenas, o viceversa, ¿no? El yo puedo, tú puedes, pues no, la realidad es que eso no es así. No siempre va a ser así, la vida es cruel, es fea, pero no pierdes nada intentándolo. Eso es importante. Y que la persona en cuestión sea realista. O sea, tú detectas una persona cuando es realista y tú detectas una persona cuando te está vendiendo milagros. O sea, es muy fácil detectarla. ¿Por qué? Porque las personas te van a vender a lo mejor la solución mágica. Y si la persona desde un inicio te dice que no vas a llegar ahí, es una persona yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque no es una porrista, no te está diciendo lo que tú quieres oír, te está diciendo lo que necesitas y debes oír. Claro. Bueno, pues Alan, muchísimas gracias por tu tiempo. Este es el primer video, espero, de decenas que se vengan igual para el canal e igual, ¿por qué no? En los próximos meses, en las próximas semanas, una otra plática contigo, la verdad estaría muy buena, la verdad. Nos aportaste demasiado, muchísimas gracias respecto a todos los temas que abordamos. Espero y pues como dije, vuelvas a venir aquí al canal a otra plática. Y pues bueno, muchas gracias, Alan. Nos estamos viendo pues ahí por Instagram y esperemos próximamente otra vez por aquí. No, gracias a ti por la invitación. Espero que les sirva un poquito de lo que llevo en este tiempo recorrido en redes sociales y en pues, como mi carrera profesional. Espero que les sirva y sobre todo que lo apliquen. Ok, Alan, muchas gracias. No, gracias a ti.